los hechos, porque los hechos continúan. La vida de cada uno de nosotros es una página más del libro de los hechos que se está escribiendo, y sabemos en el nombre del Señor que así, de manera natural, tiene que ser en la vida de cada uno de nosotros. Y bien, le comparto mi pantalla para que podamos nosotros continuar precisamente con este lema, más que un tema, con este lema: los hechos continúan. Sería la parte 7 que estamos viendo en el nombre del Señor, y quisiera tomar como referencia, como base bíblica, igual en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 2, versículos del 41 al 47. Muy bien. Y damos lectura a esta palabra, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor así: así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Amén. Gracias a Dios por su palabra, amados en el nombre del Señor. Y de esta lectura que acabamos de tener, yo encuentro aquí algunas características de la vida de la iglesia. O sea, algunas características son bastantes, son suficientes, pero encuentro algunas características de la vida de la iglesia, características de la vida de la iglesia que al escribir nuestro hermano amado médico Lucas esta porción de la escritura, pienso desde luego en el Señor, que si Él no fue parte en ese momento de este evento, y si bien lo pudo haber escrito, hermanos, en algunos momentos Él participaba de estos hechos, algunos no, pero sabía que así habían acontecido porque el Espíritu del Señor le inspiró a escribirlos. Entonces, en esta parte que acabamos de leer nos muestra cómo la iglesia, hermano, tenía su estilo de vida, cómo la iglesia vivía a diario. A veces cuando vemos hoy en día la iglesia, se parece muy poco a veces a lo que eran nuestros primeros hermanos. Y realmente nosotros tenemos que retomar los principios y las características que tenían los primeros congregantes de la iglesia. No la primera iglesia, sino los primeros congregantes de la iglesia, los primeros que fueron atraídos hacia el núcleo de la iglesia, hacia el centro de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y esas características, hermanos, se ven muy claras porque era vivencia, era la vida diaria de nuestros hermanos que en aquel tiempo les permitió el Señor vivir, ser pioneros en este sentido, ser los primeros, ser como las primicias de todos los que íbamos a llegar después. Qué privilegio tan enorme con los apóstoles, con nuestras hermanas Marías y todos los hermanos que estaban ahí presentes. Qué privilegio de ser los primeros en ser parte de un cuerpo, el ser parte de este organismo vivo que se llama la iglesia, de este cuerpo que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo.
Y esas características, hermano, están prácticamente enumeradas ahí, sin que ellos le hubieran puesto a lo mejor números, pero están enumeradas ahí. Y esas características quisiera que las viéramos en conjunto nuevamente. Tal vez usted ya en alguna ocasión lo leyó, lo meditó, se lo predicaron, lo compartieron, pero quisiera retomar nuevamente esas características que tenía y que tiene desde luego, que debe tener la iglesia, características que debe tener la vida de la iglesia. Y esas características, hermano, están enumeradas ahí. Yo se las quisiera compartir. Saqué una listita por ahí y quisiera compartírselas. Características de la vida de la iglesia. Primero, una de las características de la vida de la iglesia es que recibe el mensaje apostólico. En el versículo 41 de los versículos que acabamos de leer, del capítulo 2, versículo 41, la palabra del Señor dice lo siguiente: así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Entonces, una de las características que tiene la vida de la iglesia es que, en primer lugar, para formar parte de ella, se recibe el mensaje apostólico, se recibe el mensaje apostólico. Ya que quien estaba compartiendo en ese momento, si usted recuerda, fue Pedro el que se levanta y empieza a predicarles prácticamente a aquellas personas que se habían acercado para ver qué había acontecido ese día de fiesta de Pentecostés. Se acercaron a aquel aposento alto en el cual estaban los 120 hermanos reunidos, y todas esas personas que venían de diferentes ciudades y desde luego que eran también nativos de ahí, de Jerusalén principalmente, o de Israel, que se encontraban ahí, dice que fueron a ver qué estaba aconteciendo, y desde luego el apóstol Pedro aprovecha para compartir el mensaje que Jesucristo ya les había dicho que compartieran. Él les dijo: me serán testigos en Jerusalén, y en ese momento el apóstol Pedro ya estaba haciendo, en ese momento el apóstol Pedro ya estaba haciendo uso de la palabra para compartir lo que Jesús ya le había dicho que tenía que compartirse en Jerusalén. Y le dijo: me van a ser testigos. ¿Testigos de qué? De todo lo que Jesucristo había vivido, y desde luego testigos también de su muerte, su crucifixión, su sepultura, su resurrección y su ascensión. Porque así nos damos cuenta cómo Pedro se levanta y comparte ese mensaje de la palabra de Dios. Entonces, una de las características de la vida de la iglesia es que son personas que reciben el mensaje apostólico, y el recibir el mensaje apostólico es recibir la enseñanza vívida de aquellos que convivieron y compartieron el tiempo y la vida por un periodo de 3 años y medio con nuestro Señor Jesucristo, por el llamado que tenían. Los primeros 12 apóstoles del Cordero, que en algún momento lo vimos también, los apóstoles del Cordero, ellos habían recibido de manera directa el mensaje que tenían que compartir, el mensaje de vida, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la característica número 1 de la vida de la iglesia es que recibe el mensaje apostólico, es que recibe las palabras que los apóstoles, desde luego los que ponen el fundamento, les comparten y abren su corazón y lo reciben. No solamente es oír el mensaje, no solamente es escuchar un mensaje apostólico, sino recibirlo. Y recibirlo implica que abren su corazón. Recibirlo implica creerlo, vivirlo, ese mensaje que se le comparte. Entonces, amados, si usted recuerda en algún momento de su vida, escuchó el mensaje del evangelio, desde luego no le predicó Pedro, Juan, o Andrés, o Jacobo, o alguno de los 12, pero sí le compartió a alguien que perseveró en el mensaje que un día le fue transmitido de generación en generación. Y ese mensaje es fundamental, porque si recibió el mensaje apostólico, amén, ahora pasa a formar parte de la iglesia y tiene como característica que fue obediente a la palabra que un día apostólicamente se le habló. Ahora, si usted viene de un contexto religioso,
si usted viene de un contexto donde no se le compartió el mensaje apostólico, se le compartió un mensaje de un evangelio a lo mejor diferente, pero el Señor tuvo misericordia de usted, tuvo misericordia de mí y nos alcanzó y nos compartió ahora un mensaje fundamental y apostólico. Entonces, la primera característica que yo encuentro como base de la vida de la iglesia es que recibe, no solo oye, recibe. Y al recibir, no es solamente que tocaron la puerta de tu corazón o tu casa, sino que tú abriste, recibiste, bienvenido el mensaje, lo creíste y lo tomaste como tuyo. Aquellos primeras personas que se les compartió el mensaje a través del apóstol Pedro, dice que recibieron las palabras que el apóstol Pedro le estaba hablando. Recibieron el mensaje que Pedro les estaba dando en esa ocasión. Y no solo recibieron el mensaje, sino que de manera práctica ellos ya estaban, amado, demostrando que sí habían recibido el mensaje. Y esa manera práctica de demostrar que se había recibido el mensaje era a través del bautismo. Porque recuerde que el bautismo identifica a la persona con la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces recibieron el mensaje, pero no solamente recibieron el mensaje, sino que se bautizaron. De esa manera identificándose en la muerte, en la sepultura y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, una de las características de la vida de la iglesia es, como base, es que recibe el mensaje y se bautiza. Y se bautiza de esa manera identificándose con lo que es la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que usted estará recordando el momento en que bajó a las aguas del bautismo y usted en ese momento tal vez recibió una palabra, pero lo que sí en ese momento debió de haber entendido usted es que se identificó, que pasó a sumergirse al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y se identifica con él en su muerte, sepultura y resurrección. Entonces, como característica básica es que recibe el mensaje apostólico, se bautiza y tercero, hermanos, tercero, se mantienen firmes. Y ahí en mantenerse firmes viene una serie de factores más bien en los cuales se mantienen firmes la primera iglesia, esas características de vida de la iglesia. ¿En qué se mantenían firmes? En algunas de estas cosas que tenemos ahí en la pantalla. Primero, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. Versículo 41, bueno, desde el 42 que dice que se mantenían firmes, se lo puedo leer yo en la Nueva Versión Internacional, recordarlo. Dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, para empezar. Pero luego el versículo 43 dice algo muy importante de los apóstoles. Dice, todos estaban asombrados por los prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Entonces, amados, yo encuentro aquí que la enseñanza de los apóstoles no era una enseñanza solamente teórica. O sea, no era una enseñanza donde solamente ellos compartían, digamos, como hoy en día comparte un maestro en un pizarrón y enseñaba nada más. No era solo conocimiento, es a lo que me refiero, sino era una transmisión de vida. Los apóstoles tenían un estilo de vivir poderoso en el Señor. Dice que ellos realizaban prodigios, señales y milagros, desde luego en el nombre del Señor Jesucristo, el Espíritu del Señor actuando en ellos. Pero era una vida poderosa en el Señor. Era una vida de continuo fluir del poder de Dios a través de su vida. Entonces yo encuentro aquí no solo el mensaje de los apóstoles como un mero conocimiento, no solo un credo, porque por muchos años solamente se nos compartía que doctrina era solamente un credo. Enseñanza o doctrina, que es lo mismo, no es solamente un credo. Hay muchos credos que se dieron a través de la historia. Por ejemplo, uno de los credos que se encontraron era el credo de Nicea,
y decía: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, a quien has enviado. Creo en el Espíritu Santo, y todo eso era una serie de credos, hermanos, que se encontraron a través de la historia, porque de esa manera se impartía la doctrina o la enseñanza. Pero yo me doy cuenta de una cosa, que los primeros hermanos que recibieron el mensaje apostólico no solamente recibieron doctrina o enseñanza o conocimiento, sino que recibieron una transmisión de vida. Así como los apóstoles manifestaban el poder del Espíritu Santo en su vida, ahora los nuevos creyentes iban a manifestar de la misma manera en su vida el poder y la obra del Espíritu Santo, no solamente con una enseñanza teórica, sino con práctica en su vida. Y eso es lo que a través de generaciones el Espíritu Santo ha ido dejando, que no solamente se transmita un conocimiento, sino que se transmita una vida que glorifique y honre, una vida digna, como hemos estado viendo también en días pasados por medio de las predicaciones del apóstol Jorge, que sea una vida digna la que se transmita también hacia otras personas. Así es que la enseñanza de los apóstoles no radica solamente en cosas teóricas, conocimiento meramente, sino en una vida que es práctica. En eso se mantenían firmes. La palabra firmeza también dice que perseveraban. Tiene como sinónimo la palabra firme como perseverar. En otras palabras, mantenerse firme donde se nos ha parado, donde se nos ha puesto. Eso significa permanecer, estar ahí de continuo, mantenerse sin moverse. Entonces, la enseñanza de los apóstoles, la vida de los apóstoles, los demás hermanos que llegaron a conocer en ese momento a Jesucristo por el mensaje de ellos, que dice que fueron alrededor de 3,000 personas, unas que se quedaron en Jerusalén y otras que llevaron el testimonio a las naciones de donde venían a celebrar la fiesta de Pentecostés. Amados, ellos se mantuvieron firmes, de hecho llevaron el mensaje y se quedaron también con el mensaje los que vivían en Jerusalén, y ellos decían que todo lo que les decían los apóstoles y vivían los apóstoles, eso era real. Por eso se mantenían firmes, no cambiaba su doctrina, no cambiaba su enseñanza, no cambiaba su manera de vivir, permanecían en lo que los apóstoles les habían dicho y les habían enseñado. Otra de las cosas o de las características que tenía la vida de la iglesia en que se mantenían firmes era en la comunión. Versículos 44 al 45 dice la escritura así: todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. La comunión, o tener todo en común, o decir que todo es de todos, esa era la característica de la vida de la iglesia en los primeros días de su surgimiento. En el primer día prácticamente y los subsecuentes, dice que ellos permanecían, estaban firmes, no se movían de la comunión. Esto quiere decir, hermanos, que nadie decía esto es mío, sino que ellos decían esto es de todos. Y aquí es donde en el Señor esto se fue de alguna manera perdiendo, si lo podemos decir así. Voy a dejar de compartir un momento mi pantalla, pero esto se fue, yo puedo ver a través de la historia que se fue perdiendo. Y hoy en día lo podemos a lo mejor justificar que no se dé en la iglesia como se daba en aquellos primeros tiempos, y uno decir, bueno, eso lo vivieron ellos, pero pues nosotros, no sé, o sea, podemos poner mil excusas para que la comunión como ellos la tenían no se dé actualmente. Y de veras, hermanos, se perdió, o sea, se perdió en el tiempo. Y hoy en día vemos cómo entre nosotros mismos, poseemos bienes, poseemos cosas, pero realmente nosotros
no decimos como decían ellos. En parte sí, en parte no. Ellos decían, nada es mío, lo que tengo es de todos. Eso era lo que decían ellos. O sea, cuando me pongo yo a pensar esto, digo, Señor, cuán egoístas a veces nos hemos vuelto. Porque nuestros primeros hermanos decían, Señor, esto es de todos. O sea, esto que tú me has dado es de todos. Y veían quién tenía necesidad y lo compartían. Yo sé que de alguna manera, hermanos, todo lo hemos hecho. O sea, lo hemos hecho porque la iglesia en la cual estamos formando vidas es una iglesia que se desprende con facilidad de lo que el Señor le da, que comparte con mucha facilidad lo que Dios le da. Eso puedo yo dar testimonio vívido de lo que el Señor puede hacer a través de la iglesia. La iglesia se desprende con facilidad de lo que el Señor le da. No hay una iglesia con codicia, no hay una iglesia con avaricia, pero todavía, hermanos, no se ve en su totalidad como los primeros tiempos, como los primeros cristianos, todavía no lo vemos en su totalidad. Entonces necesitamos en el Señor tener esa característica también desarrollada, de tener todo en común, perseverar pese a que a lo mejor suframos alguna injusticia, pese a lo mejor que nos defrauden, pese a cualquier circunstancia que podamos haber vivido en la iglesia de una mala manera, a lo mejor, pero pese a todo eso, el Señor nos lleva otra vez como iglesia a tener todo en común, a no solamente los recursos materiales que el Señor nos da, a veces nuestros tiempos, a veces todo lo que podemos nosotros decir, esto es mío, de tenerlo en común, de decir, Señor amado, lo que tú me das no es mío, lo que tú me das es de todo. Y ciertamente a veces, les decía hace un momento, podemos justificarlo con, a veces no tengo tiempo, a veces no hay la manera de cómo hacerlo, pero hermano, en el nombre del Señor tenemos que retomar la firmeza y la perseverancia de la comunión como iglesia. Sabemos que ahorita por cuestiones de la pandemia, cada uno puede estar también desde su casa, pero por ejemplo, el ejemplo que tenemos claro ahorita es que ahorita todos estamos y tenemos algo en común, que estamos todos en la plataforma de Zoom, que estamos escuchando el mensaje, que estamos alabando a Dios. Eso es tenerlo en común. Entonces estamos en un mismo sentir, en un mismo pensamiento, es tener las cosas en común. Y ya si en algún momento alguien padece alguna necesidad y tú y el Señor te da la oportunidad de ver la necesidad y de decir, pues lo que le hace falta a mi hermano yo lo tengo, y te desprendes con facilidad, eso es tener en común también las cosas. Sea tiempo, sea dinero, sea recursos, sea un consejo, sea la palabra, tener en común en el Señor. Y esto dice la Escritura que no era exclusivo de unos, o sea, no, ellos no veían este sí, este no, dice que todo lo hacían, hermano, lo hacían de manera no parcial, imparcial, lo hacían de manera imparcial, no viendo de alguna manera quién sí y quién no. Entonces, tener las cosas en común, es decir, todo es de todos, todo es de todos, todo lo que el Señor me ha dado para administrar es de todos. Y yo sé que en su corazón usted ahorita puede decir, amén, sí, Señor, todo es de todos, yo quiero lo de mi hermano. A ver, no dice el Señor que tú anheles lo de tu hermano, dice que tú des a otros lo que tú tienes, lo que el Señor te permite dar. Entonces, abramos nuevamente el corazón, si en algún momento nos defraudaron, si en algún momento nos hicieron sentir mal, si en algún momento no nos correspondieron de la manera en que nosotros pudimos dar, hermano, volvamos a abrir el corazón, volvamos a abrir nuestras manos, porque realmente cuando nosotros decimos que todo es de todos, estamos reconociendo que solamente somos administradores, que solamente le estamos diciendo, Señor, ¿y esto para quién es? Si no es para mí, ¿para quién es? Esto que pusiste en mis manos, si me sobra, Señor, es porque no es para mí, dime para quién es. Y siempre habrá otro que en algún momento lo pueda necesitar.
Amados, volvamos a esa característica, permanezcamos firmes en esa característica de que todas las cosas las tengamos en común, de que tengamos comunión, porque dice la palabra, tenían comunión, tenían una unión en común, tenían una sola unidad, que es la unidad de nuestro Señor Jesucristo. Como ellos, nosotros también, en este día, en estos días, porque de esa manera también el mundo creerá quién es el Señor y reconocerán a Jesucristo como el Señor. Bueno, esa es otra característica. Y la siguiente característica que estamos viendo, que permanecían firmes después de la comunión, dice que permanecían firmes en el partimiento del pan. Versículo 46 dice, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día, de casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Compartían el pan. Como hemos visto desde el domingo también, el tema de la cena del Señor, hermano, esto es muy importante, que lo celebremos como familia, pero también que lo celebremos entre familias y también que lo celebremos como iglesia, desde luego, en el Señor. Este próximo domingo en Primicias estaremos nosotros participando en la cena del Señor, porque a través de ella el Señor nos da fuerza, salud y vida. A través del comer y beber dignamente de la mesa del Señor, de la cena del Señor, eso hará que nos mantengamos, hermanos, en esa sanidad que viene de manera natural para nuestros cuerpos, para nuestra alma y aún para nuestro espíritu. Yo quisiera hacer un comentario ese día que escuchamos al profeta Daniel Chipola. Ya no pudimos nosotros comentar de manera personal porque realmente toda la iglesia comentó en ese momento y fue de mucha edificación, donde el Señor estuvo hablando prácticamente a través de todos y fuimos edificados mutuamente. Ahora, yo veía la cena del Señor y hice aquí en mis anotaciones, le puse cena del Señor en el centro y luego empecé a hacer como flechitas que me decían todo lo que rodeaba la cena del Señor. Yo le puse cena del Señor en medio, yo le puse disciplina, porque el Señor también disciplina al que lo come indignamente. Le puse dignamente, le puse indignamente, le puse examinarse, le puse fe, le puse fuerza, salud y vida, le puse cuerpo, pan, sangre, vino, le puse perdón, porque todas estas palabras que puse aquí en mis anotaciones es lo que rodea la cena del Señor. E indignamente, dignamente, disciplina, examinarse, fe, fuerza, salud, vida, cuerpo, pan, sangre, vino, perdón. O sea, todo esto envuelve la cena del Señor y más, o sea, más. Pero yo encontré algo que a lo mejor no mencionamos en ese momento que comentaron, o no se mencionó en ese momento. Pero recuerda el hecho, hermano, cuando el primer hombre que registra la Biblia que diezmó, que fue Abraham, desde luego, usted lo recuerda, el primer hombre que diezma en la escritura es Abraham. Bueno, que se menciona en la Biblia que diezmó fue Abraham. Y desde luego a quien le entrega los diezmos es a Melquisedec. Yo le puse también aquí en la cena del Señor diezmo. Le puse diezmo. ¿Por qué? Porque la cena del Señor la rodean toda una serie de factores, pero yo le puse aquí también diezmo. Y yo dije, Señor, ¿por qué? Porque Melquisedec, mire, ¿quién le dio primero a quién? ¿Abraham le dio los diezmos a Melquisedec primero? ¿O primero Melquisedec le dio pan y vino a Abraham? Si usted recuerda la historia, no fue Abraham entregando los diezmos primeramente. Dice la escritura que fue Melquisedec quien le da en primer lugar lo que es el pan y lo que es el vino. Le ofrece pan y le ofrece vino. El sacerdote Melquisedec, la esencia misma de Jesucristo, la persona misma de Jesucristo, dándole
su cuerpo y dándole su sangre en aquel tiempo. Qué tremendo, hermanos. O sea, cuando Él recibe el cuerpo y recibe la sangre y recibe al Señor prácticamente en ese momento, porque lo recibe de esa manera, Melquisedec se lo entrega. Abraham en correspondencia dice que entrega los diezmos de todo. O sea, Melquisedec lo recibe con pan y vino y Abraham en consecuencia le ofrece los diezmos de todo. Y yo digo, Señor, ¿por qué tiene que ver esto? Los diezmos en medio de la cena del Señor. Por lo siguiente, si recuerda lo que significa diezmo, yo sé que diezmo es la 10ª parte de lo que podemos ganar y se lo entregamos al Señor, pero si recuerda la esencia que diezmo es lo que le pertenece al Señor y es reconocer que el Señor es el número uno, que el Señor es el número uno en nuestra vida y que a Él le pertenece prácticamente todo. Entonces, la cena del Señor está rodeada de todos estos factores, pero también del reconocimiento de quién es el primero en todo. Y desde luego tiene que ver con el asunto económico. El Señor es el primero en todo. Por eso, amados en el Señor, si el Señor te habló de disciplina, de examinarte, de dignamente, de fe, de cuerpo, de sangre, también en el Señor tienes que considerar este factor. Si has reconocido que el Señor en tu vida es el número uno, o sea, el Señor en tu vida es el número uno. Si el Señor en tu vida es el número uno, la comunión, la cena del Señor también la vas a poder compartir y comer dignamente como lo hizo Abraham. Abraham en consecuencia entregó al Señor los diezmos de todo. Así es que, amados en el Señor, yo le invito en el Señor a que reflexionen esta parte, que si el centro es la cena del Señor, revise qué factores a su alrededor, si ya perdonó, si ya examinó su fe, si ya lo disciplinó el Señor a lo mejor, examine todos los factores, pero le pido también examine el asunto del diezmo, porque Abraham tuvo la oportunidad de entregarle al Señor, a Melquisedec en este caso, cuando Melquisedec le ofreció pan y le ofreció vino. Por eso dice la Escritura que los primeros cristianos compartían el pan, partían el pan. Cuando dice partían el pan, eso implicaba que la cena del Señor estaba continua en ellos. La cena del Señor también debe de estar continuamente en nosotros, amados, como característica. Cada vez, es más, a veces a mí se me ocurre que cada reunión que tengamos como iglesia de familias, deberíamos estar compartiendo la cena del Señor, que se vuelva algo cotidiano en nosotros, que permanezcamos firmes en eso, que no lo hagamos una sola vez, que cada vez que hay una fiesta, un cumpleaños, también digan, hermanos, somos iglesia, vamos a comer la cena del Señor. Si hay personas que no son cristianas, bueno, pues desde luego no forman parte de la iglesia, pero si hay gente, hermano, que tiene comunión, que van a comer en la misma mesa y que todos, usted voltea a ver y todos son hijos de Dios, dice, podemos tener un tiempo de comunión, de reconocer, de tener salud, fuerza, de tener vida. Vamos a hacerlo, hermanos. ¿No tiene por ahí juguitos? Sí. Yo creo que es algo que en la despensa no nos debe de estar faltando, tener harinita, tener jugo para que en algún momento hagamos una tortilla, un pan y digamos, hermano, vénganse, santifiquemos esto y vamos a comer de la cena del Señor, vamos a comer del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien está enfermo? Miren, vamos a comer de esto, el Señor nos dará fortaleza, salud y vida. ¿Lo crees? Sí, hermano, lo creo. Bueno, comamos en el nombre del Señor. Esto tiene que verse en cada reunión, hermano, en cada reunión que tengamos. Yo entiendo de parte del Señor que eso es perseverar, que eso es estar firme y nos hará en el Señor comer y beber la fuerza, la salud y la vida que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Yo creo que la iglesia, los primeros cristianos se mantenían en esa salud porque mantenían en el Señor su corazón lleno de Cristo en esa comunión y en ese partimiento del pan continuo entre ellos.
Pero, amados, después de esto, de que partían el pan y se mantenían firmes en ello, dice también en esa lista que le estoy compartiendo, después de partir el pan, el versículo 6, ahí en el, perdón, versículo 46, dice que también perseveraban en otra cosa. Dice, no dejaban de reunirse en el templo un solo día. Bueno, en el versículo 41 que leímos al principio, todos los que recibieron el mensaje fueron cerca de 3,000 personas. Versículo, versículo 45. Bueno, versículo 46. No dejaban de reunirse todos los días en el templo. Y desde el versículo 42 dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y al final dice, en la oración. Entonces, otra de las cosas que no faltaban en la iglesia, que se mantenían firmes, que perseveraban, era la oración, amados. Y la oración en conjunto. De hecho, hace un momento estaba orando al Señor y le decía, Señor, como iglesia solamente tenemos un día de reunirnos a orar juntos a las 6 de la mañana y en los sábados. Y empezaba yo a pensar, ¿y si nos reuniéramos los miércoles? ¿Y si nos reuniéramos los lunes, los miércoles y los sábados? Y empezó mi mente a pensar así, hermanos. Yo no quiero hacer una democracia ahorita y decir, hermanos, ¿cuántos están de acuerdo que nos reunamos? Pero si algo el Señor a veces nos inquieta es a tener tiempos de oración como iglesia. Y amados en el Señor, le digo que fue un pensamiento que vino a mi mente, a mi corazón. Espero en el Señor que lo concrete y cuando lo concrete le convocaremos y le diremos, hermanos, ahora sí el Señor nos puso que tenemos que orar de continuo, porque dice que perseveraban todos los días. Dice que iban al templo. ¿Y a qué iban al templo, hermanos? Recuerde que el templo de ellos no era el templo que hoy consideran algunos hermanos como su lugar de reunión. El templo en el cual iban los primeros creyentes, los primeros cristianos, los primeros integrantes de la iglesia, dice que todos los días iban al templo. ¿A qué iban al templo? Ya no iban a ofrecer sacrificios, ya no iban a hacer los cultos rituales de los judíos, en términos de que ya ellos sabían que el único sacrificio había sido el de Cristo, pero si a algo se reunían los primeros cristianos, porque si usted sigue leyendo el capítulo 3, dice que Pedro y Juan subían juntos al templo. ¿A qué subían? A orar. Dice que era la hora de la oración. Hermanos, ellos subían al templo, ellos iban al templo de los judíos, pero ellos no iban a hacer otra cosa más que a orar. Bueno, sí iban a hacer otra cosa. Oraban y compartían el evangelio de Jesucristo en el templo. Y luego por eso los empezaron a expulsar, porque ya no iban a hacer lo que los demás judíos hacían. Ellos iban a orar, había horas de oración y ellos iban a orar al Padre. Ya no oraban de la misma manera, ahora oraban en el nombre de Jesús, ahora adoraban en el nombre de Jesús, y algo se transformó en el templo, porque era el centro de adoración religioso de aquel tiempo. Por eso ellos iban al templo todos los días, iban a orar e iban a compartir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y amados en el Señor, como iglesia, solamente tenemos 3 días en la semana de reunirnos. ¿Y qué si todos los días el Señor nos convocara? ¿Y qué si todos los días el Señor nos dijera, reúnanse a orar, porque yo quiero hacer prodigios, señales, maravillas, porque yo quiero manifestarme? Hermanos, en el nombre del Señor, yo entiendo de parte del Señor que el Señor también nos va a llevar a eso. Y mire, esta plataforma, este medio, la manera en que lo estamos haciendo, hoy prácticamente usted no sale de casa, usted está desde su casa, yo estoy desde mi casa, pero estamos reunidos. El Espíritu del Señor está haciendo algo asombroso, el Espíritu del Señor está actuando a través de nuestras vidas. Ahí es donde se manifiesta. Entonces tenemos la oportunidad de reunirnos.
Entonces, amados en el Señor, esperamos convocarles a otros tiempos de oración, a otros tiempos donde nos metamos con el Señor, donde el Señor nos esté hablando respecto a lo que Él quiere hacer y tiene que hacer, de manera natural, que siga fluyendo la oración en su iglesia y como dice la palabra, todos los días. Esperamos que así sea, hermanos, en el nombre del Señor. ¿A cuánto les gustaría reunirse a orar todos los días, hermanos? ¿A cuánto nos gustaría orar todos los días como iglesia y decir, aquí estoy, Señor, qué bueno es vernos, qué bueno es vernos? A lo mejor usted dice, no, es que vernos diario nos vamos a chocar los unos a los otros. No, no, no es que nos vamos a ver diario y nos vamos a chocar de tanto vernos. Es que nos vamos a reunir diario y el Señor hará cosas extraordinarias de acuerdo a lo que Él quiera hacer. Amén. Así es que, hermanos, ya vi varias manos levantadas. Así es que el querer y el hacer lo produce ¿quién? Lo produce el Señor. Así es que, amén, amén. Gracias a Dios por esas manos que se levantan. Y yo sé en el Señor, hermanos, que lo vamos a estar haciendo. Déjeme acomodar algunas cosas. Mire, le digo que, por ejemplo, la plataforma de Zoom, esa gracias a Dios ya todo este año 2021, ya el Señor la pagó, ya el Señor pagó por medio de la iglesia. Todo este año tenemos la plataforma para estarnos reuniendo. Esto ya está pagado, el Señor lo pagó y de esa manera podemos reunirnos. Todo el año ya está pagado, todo el año 2021. Así es que para reunirnos a orar, hermanos, ya tenemos la plataforma. Que el Señor nos vaya acomodando los horarios. Yo veo factible que a esa hora de las 6 de la mañana todos tenemos esa oportunidad antes de salir a los trabajos, antes de hacer algún quehacer, antes de hacer alguna otra dinámica en nuestra vida. Yo creo que orar como iglesia es muy importante. Vamos a acomodar los horarios y a lo mejor 2 o 3 días más lo podemos hacer o toda la semana, de acuerdo nos guía el Espíritu. Yo sé que si el Espíritu puso esto en mi corazón compartir, el Espíritu está inquietándole a usted también. Amén. Ya aparecieron manitas ahí en las pantallitas aplaudiéndole al Señor. Amén. Gracias a Dios. Entonces, les convocaremos, hermano, les convocaremos porque yo creo que esta palabra también no tiene que ver con solo teoría, sino tiene que ver con práctica. Así como la cena del Señor tiene muchos factores, así la vida práctica de la iglesia, sus características, tiene como factor también que no faltaba día a día la oración, que había oración todos los días en el templo y por las casas. Amén. Y por último, hermano, dentro de esa lista que le estoy compartiendo, es que había crecimiento natural en la iglesia. Versículo 47 dice que ellos alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo, y hay un punto y luego dice, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Amados, yo sé en el Señor que este tiempo también será, en este año 2021 será un año de cosecha en el Señor, de cosecha de gente que escuchará el mensaje del Evangelio, que recibirá el mensaje del Evangelio, que se añadirá a la iglesia por la obra perfecta del Espíritu Santo, por la obra poderosa del Espíritu de Dios. Y le voy de alguna manera adelantando algo, hermano. Este año, así como pinta también el panorama de la pandemia, y no solo por la pandemia, sino por lo que el Señor quiere hacer a través de su iglesia, hermano, estaremos trabajando desde casas también, pero a través de las casas, compartiendo el Evangelio con vecinos, con conocidos o desconocidos, con amigos o no amigos, compartiendo el Evangelio desde las casas y reuniéndonos nuevamente a través de esta plataforma. Sabemos en el Señor que eso quiere el Señor, ya lo está confirmando en mi corazón. Si hay tiempo y si hay medio de reunirnos físicamente, va a ser una sola vez al mes. Y si no hubiera, todas las veces va a ser en casas. Pero el Señor nos está dando la estrategia y en breve se las vamos a compartir. Esto le va a servir a hermanos y hermanas que se están yendo a otras ciudades
para que tengan la oportunidad de llevar el mensaje del Evangelio de Jesucristo, como lo llevaban los primeros cristianos, para que sean impactadas las vidas. Y hermano, la iglesia del Señor siga creciendo. No la iglesia formando vidas, sino la iglesia del Señor. La iglesia del Señor seguirá creciendo. El Señor añadirá a esta congregación a algunos de los que han de ser salvos, pero otros se reunirán en Playa del Carmen, donde ya están Víctor y Lili, en Puebla, donde está Rubén y Erika, en Colombia, donde está Joana, en México, la Ciudad de México, donde está Héctor, en Acayucan, en los lugares donde ahorita está Juanita, también en Izhuatán. Hermanos, el Señor tiene gente allí que va a ser salva, porque no la añadimos nosotros, no le decimos 20 y porque ya está asistiendo, ya es parte de la iglesia. No, el Señor la añadirá, el Señor le hará saber que ya es parte de la iglesia, como se lo ha hecho saber a nuestros hermanos que en este tiempo el Señor los ha alcanzado y les ha dicho, ya son parte de la iglesia. Cuando hemos platicado con ellos, ya ellos son parte de la iglesia. Nadie les dijo, ahora eres parte de la iglesia. Ellos por el Espíritu entendieron que ya eran parte de la iglesia. Así es que, amados en el Señor, en este tiempo, año 2021, año de cosecha, desde luego vienen, si usted ve en las redes sociales, si usted ve los predicadores y escucha también a otros predicadores, vienen tiempos más difíciles, cada vez más peligrosos, cada vez más de persecución sobre la iglesia. Pero hermano, le tengo noticias: cuando hay más persecución, cuando hay más oposición hacia la iglesia crece, crece y crece, porque el Señor añade cada día los que han de ser salvos. Y crece de una manera formidable. ¿Por qué? Porque entonces a la gente ya, hermano, que se va a entregar al Señor, no van a ser gente solo como de la secreta, de que sí soy o no soy. Va a ser gente en verdad consagrada al Señor, porque se tiene que ver la diferencia. Amados en Cristo, el sistema cada día, como lo tenían nuestros hermanos en aquel tiempo, el sistema político, económico, social de los romanos, que los oprimían, que incluso los llevaron a la muerte, el sistema religioso judío que también los persiguió en aquel tiempo a nuestros hermanos, eso en vez de menguar los ánimos de los hermanos, ellos empezaron a huir, pero donde huían, compartían el mensaje del Evangelio. Así es que, hermanos, ciertamente estamos en este tiempo padeciendo, o se padecerá persecución, pero la iglesia del Señor seguirá creciendo, como en Hechos, y el Señor añadía los que habían de ser salvos cada día. Que el Señor añada los que han de ser salvos, los que han de permanecer en esta congregación permanecerán, los que han de salir a otras congregaciones, los que han de salir a otras ciudades, el Señor lo hará, porque la iglesia es del Señor. Y los hechos continúan, hermano, y que continúen a través de nuestras vidas. Amada iglesia, oremos y pidámosle al Señor que las características que tuvieron nuestros primeros hermanos como iglesia, esas mismas características sigan permaneciendo en nuestras iglesias en este tiempo y en la iglesia a nivel mundial, en todas partes, en todos los continentes, sigan permaneciendo estas características, que reciban el mensaje apostólico, que se bauticen, que se mantengan firmes en la enseñanza de los apóstoles, que se mantengan firmes en la comunión, que tengan todo en común, que partan el pan, que entiendan lo que es la cena del Señor y la vivan, que permanezcan firmes en la oración y que siga el crecimiento numérico y espiritual en toda la iglesia. Quiero orar por estas características, que se mantengan en la iglesia, que se mantengan en su vida, hermano, que se mantengan en mi vida. Anhelo en el nombre del Señor que así como nuestros primeros hermanos se mantenían en estas características, nosotros también lo hagamos en el nombre del Señor. Oremos, iglesia, en el nombre de Jesucristo. Padre, te